Hoy vamos a hacer un video tutorial para saber cómo se reconoce el sujeto, siguiendo con los complementos que aparecen en el verbo y los elementos que aparecen en la oración, siguiendo con esos trucos para poder reconocerlo y saber fácilmente cómo hacerlo. Pues hoy nos toca el sujeto, ¿vale? El sujeto se va a reconocer porque concuerda con el verbo en número y persona. Es decir, que va a ser el verbo, trabajó en este caso, va a ser el verbo el que nos diga cuál es el sujeto. En este caso, trabajó está en tercera persona del singular, por eso el sujeto tiene que ser tercera persona del singular. Y ahí tenemos el elemento que hasta aparece en tercera persona del singular, es el marinero. Para yo saber, compruebo y lo paso a plural, es decir, lo cambio a plural. ¿Veis? Lo pongo en plural. Si se modifica el verbo, trabajaron, quiere decirse que ese es el sujeto. El marinero trabajó todo el día. Los marineros trabajaron todo el día. Como ha cambiado, pues sabemos, como ha cambiado, sabemos que ese es el sujeto, ¿vale? Bien. Se viene tradicionalmente haciendo como recurso pedagógico en primaria, preguntando en la oración quién para buscar el sujeto y qué para buscar o saber cuál es el complemento directo. Está bien, está muy bien para poder acercarse por primera vez los alumnos, porque se entiende que la mayoría de los sujetos siempre suelen ser sujetos animados, y mientras que los complementos directos suelen ser complementos objetos inanimados. Entonces está muy bien para que por primera vez el alumno que se va acercando a las oraciones vaya descubriendo cómo se comportan en nuestra lengua. Ahora bien, conforme van creciendo los alumnos, ya nos vamos dando cuenta que esas preguntas no son rigurosas, ¿vale? Como vamos a comprobar en esta oración que vamos a analizar ahora. Por ello, lo que sí es riguroso, lo que sí tenemos que hacer es saber que se reconoce solo y exclusivamente por la concordancia, porque es el verbo quien nos dice cuál es. Entonces, voy a analizar esta oración. Me gustan, ¿vale? Fijaos que gustan está en plural, por tanto, el sujeto tiene que ser tercera persona del plural. Me lo está diciendo el verbo. Me gustan los paseos por el campo, ¿vale? Entonces, en este caso, gustan está en plural. Yo, para ver si los paseos en el campo es el sujeto, lo tengo que pasar a singular. El paseo por el campo me gusta. Como cambia, yo ya sé que los paseos por el campo sería el sujeto, ¿vale? Es decir, que el truco será, si está en singular, lo paso a plural. Y si está en plural, lo paso a singular, y de esa manera puedo saberlo, ¿vale? Bien. Otro caso que tenemos son las oraciones impersonales, es decir, oraciones en las que el sujeto no aparece. Son aquellas oraciones que semánticamente el sujeto es un sujeto muy amplio, ¿no? Amanece. Bueno, ¿qué amanece? Pues la naturaleza, el universo, el que hace que funcione el amanecer, ¿no? Entonces, ante esa situación, si yo pongo aquí él amanece, la frase cambia completamente. Por tanto, en este caso, lo que hay que poner es sujeto conjunto vacío, ¿vale? Porque nos encontraríamos en una oración en la que el sujeto no existe, sería una oración impersonal, ¿no? Bien, nos podemos encontrar también en otro tipo de oraciones en las que el morfema se lo que nos hace es evitar que sea una oración con sujeto, ¿no? Si yo pongo aquí él o ella se trabaja bien en este lugar, no cabe. Si yo quito el se, ella trabaja bien en este lugar por las tardes, sí que cabe. Quiere decirse que yo estoy aquí ante una oración cuyo se es morfema de impersonalidad. En este tipo de oraciones, en las que tampoco cabe, se pone sujeto omitido, ¿vale?
¿Cómo se analizaría esta oración? Bueno, pues vamos a hacerlo para que veáis cómo se hace. Localizo primero el verbo. Segundo lugar, me voy a buscar el sujeto. Él, porque uno está diciendo él trabaja. Él se trabaja, no cabe. Por tanto, al no caber, yo ya pongo que una oración es un sujeto vacío. Y el tercer paso sería el análisis del grupo verbal que hace la función de predicado verbal, porque una oración está compuesta, ¿vale?, por un sujeto más ese predicado. Siempre de abajo arriba, porque si hiciéramos la inversa, veríamos que primero haríamos el sujeto, después el predicado, ¿vale?, siempre siendo metódicos, ¿vale?, y después dentro del sujeto analizaríamos, después nos iríamos, ¿vale?, siempre así. Una vez que estamos en el grupo verbal, vamos a ver sus complementos. Aquí tenemos varios grupos. Uno, en este lugar, sería otro al mismo nivel, ¿recordad? Mismo nivel, estarían todos al mismo nivel, y por la tarde sería otro, ¿verdad? Bien, como es un adverbio, pues esto será un grupo adverbial que hace la función de, ya veremos, que en este lugar, pues es un grupo preposicional que hará la función de, ya veremos que, y por las tardes es un grupo preposicional que hará la función de, ya veremos qué, ¿vale? Entonces, esto sería un núcleo, esto es un enlace siempre de abajo hacia arriba que enlaza a un grupo nominal que dentro de este grupo preposicional hace la función de término. Este sería el elemento nuclear y este es el elemento que presenta. De nuevo aquí, siempre igual un enlace que enlaza a este grupo nominal que dentro de este grupo preposicional hace la función de término. Ese sería el núcleo y este es el elemento que presenta. ¿Vale? ¿Qué funciones haría? Pues bien, al ser un adverbio, los complementos circunstanciales los reconocemos porque la mayoría de ellos se sustituyen por adverbios. Esto sería un complemento circunstancial de modo. En este lugar, si se puede sustituir por allí, por el adverbio allí, quiere decirse, allí es un adverbio de lugar, que esto será un complemento circunstancial de lugar. Por las tardes, si se puede sustituir por ahora o por entonces y es un adverbio de tiempo, pues esto será un complemento circunstancial de tiempo. De todas formas, aunque yo enseño a que los complementos circunstanciales se sustituyen por adverbios, muchos de ellos, hay otros que no, porque semánticamente no hay adverbios para eso. De todas formas digo que aunque se reconocen porque se sustituyen por adverbios, semánticamente son muy fáciles de reconocer los complementos circunstanciales, porque en este lugar semánticamente sabemos que se refiere a un lugar, por las tardes sabemos que semánticamente se refiere a un al tiempo, ¿no? Bueno, seguimos con las oraciones en las que el sujeto es omitido, es decir, conocemos ya a la persona y por tanto omitimos el sujeto. Vendió, en este caso, ¿vale?, se refiere a la tercera persona. Ella vendió, ¿no? No aparece, porque su camiseta podría ser el sujeto al ser tercera persona singular. Pero yo compruebo, vendió sus camisetas de Star Wars. Vemos que no, vemos que hemos puesto vendió en plural y esto no ha cambiado, por tanto no hay una relación de concordancia, por tanto este elemento no es el sujeto, ¿vale? Una vez que yo he localizado el verbo, me localizo el sujeto y después el siguiente paso sería analizar el grupo verbal. No lo vamos a hacer porque vamos a ver el sujeto paciente, ¿vale?, que sería ya el último paso. Sujeto paciente, vamos a hacer una oración con sujeto paciente, que sería, por ejemplo, vamos a ver, la paz fue firmada por los embajadores.
La típica oración que se hace, ¿vale? ¿Por qué sé que estoy ante una oración con sujeto paciente? Por dos cosas, o por tres cosas. La primera de ellas, porque el primer paso que doy siempre es localizar el verbo. Y me paro. El verbo me está a mí ya diciendo que estoy ante una oración pasiva. ¿Por qué? Porque tengo un ser más participio, ¿vale? El verbo me dice si estoy ante una oración predicativa, si estoy ante una oración copulativa, me dice si estoy ante una oración pasiva, ¿vale? Por tanto, el primer paso que yo doy es el ver el verbo, pero también me paro y miro a ver qué información me está dando ese verbo. Si yo me fijo, semánticamente la paz fue firmada, la paz es la que está recibiendo la acción de los embajadores, ¿vale? Por eso a la hora de analizar esta frase, yo tengo que poner aquí que se trataría de un grupo nominal que hace la función de sujeto, pero, ojo, paciente. No ¿vale? Tendría que poner sujeto paciente. Como es un grupo nominal, aquí tengo el elemento nuclear y aquí tengo el elemento que presenta, ¿vale? El siguiente paso, el tercer paso, sería el verbo más sus complementos para cerrar la oración, ¿vale? ¿Bien? Y aquí tengo un nuevo complemento. Este complemento es un grupo preposicional que hace la función de complemento agente. Porque en las oraciones pasivas tenemos el sujeto paciente y el complemento agente. Esto es el enlace que enlaza a un grupo nominal que hace la función de término. Este es el elemento nuclear y este es el elemento que presenta, ¿vale? Y con eso, pues, tendríamos los tipos de sujetos con los que nos encontramos, ¿vale? El siguiente paso, como veis aquí por abajo, será enseñaros a ver cómo se reconoce el atributo, ¿vale?